Amén. Amigas, amigos, ¿por qué estudiar? ¿Por qué hacer un estudio? Espérame, déjame, no he cambiado mi fondo de pantalla. Es importantísimo estudiar para comprender. A ver, todos los grandes cambios de la humanidad han surgido por el estudio, no necesariamente por la escuela. No es lo mismo escuela y estudiar, aunque deberían estar íntimamente relacionados. Pero eso sí, todos los grandes cambios o todos los cambios que han hecho grandes transformaciones en la humanidad han sido resultado de estudio. Desde los mayas estudiando el cosmos hasta los hermanos Wright estudiando cómo configurar motores y diseños de aeroplanos para lograr llevarnos a las alturas a la humanidad. El estudio no siempre, no, el estudio que transforma a la humanidad no siempre se lleva a cabo en las escuelas, pero siempre, siempre es el estudio el que logra que se trascienda a la humanidad misma y que logremos nuevas fronteras. Es fundamental el estudio y por eso es que vamos a hacer el estudio sobre la corrupción. Pero a ver, antes, otro paso más. No se puede entender un movimiento social que busque transformar la realidad de las comunidades sin hacer estudio en las comunidades. Entonces, todos esos líderes que nada más van a las comunidades a hacer politiquería, de llevar una lona, de llevar una playera sin favorecer estudio en las comunidades. Eso es politiquería. La profundidad del movimiento social es en lograr que en las comunidades se estudie. Es decir, si hoy ya me hicieron favor de regalarme media hora en una comunidad, tengo que lograr que se estudie en esa hora, en esa media hora. Así sea media hora. Pero entonces tú misma, tú mismo, tienes que saber qué es estudiar. ¿De dónde viene esa palabra estudiar? ¿Qué profundidad puede tener para que realmente esa media hora que vas a hablar genere ese estudio? Vamos a buscar el significado etimológico, el origen etimológico de la palabra estudio, lo que se llama filología. Filología, vamos a ponerlo a ver si aparece aquí, filología. J.R.R. Tolkien, uno de los filólogos más importantes de nuestros tiempos, dice, ciencia que estudia las culturas tal y como se manifiestan en su lengua y en su literatura, principalmente a través de los textos escritos. El filólogo es aquel, como J.R.R. Tolkien, el autor del Señor de los Anillos, que buscan el origen de las palabras en cómo se usaban desde el principio. Desde que, desde el más recóndito origen posible en que una cultura comenzó a decir cierta palabra y si a lo mejor esa palabra se fue modificando al paso del tiempo. Por ejemplo, una de las palabras más antiguas del mundo, en el mundo, es la palabra que se refiere a las mamás. Si vemos en inglés, en español, vemos en egipcio, vemos en maya, vemos en hindú, que son lenguas muy, muy distantes, muy diferentes, no vamos a entrar ahorita en detalle de eso, pero mamá se pronuncia más o menos igual. Mahá en egipcio, por ejemplo, mother en inglés, mamá en español, maya en hindú. La palabra mamá es una de las palabras más antiguas que existen, entonces es probable que en algún momento de nuestra historia en común de todas las civilizaciones, un bebé haya hecho, y a lo mejor eso se fue modificando. Poder lograr imaginar todo ese desarrollo de una palabra es a lo que se dedica la filología. Una palabra incluso muy similar al estudio de las cuevas, pero después vamos a hablar de la espeleología, eso es otra situación. Ahora, ¿qué podemos usar para entender el origen de la palabra estudio? ChatGPT, vamos a ver qué nos dice ChatGPT, que es una herramienta muy actual. Significado y origen de la palabra ChatGPT. Ahí va, ahí está.
Proviene del latín stadium, que significa aplicación, fíjense, aplicación, afán, eh, dedicación, esfuerzo o interés. Déjenme poner tantita pausa para dar bienvenida. Entonces, no se podría entender el estudio sin la aplicación. O sea, cosas que se apliquen con un afán que se persigue, ¿no? Con el estudio, a lo mejor. Dedicación. O sea, son palabras que se relacionan al estudio según ChatGPT. A su vez, studium, derivado del verbo studere, que significa aplicarse, ocupar con esmero, tener celo por algo, significado general, etcétera, etcétera. Curiosidades. A ver, en la Edad Media, studium generale se refería a lo que hoy llamamos universidad, un lugar común de aprendizaje para varias disciplinas. Oh, qué padre. ¿No? Ahora, otro diccionario que yo usaba muchísimo en línea en el año 2010, tenía yo un Motorola de esos cuadraditos chiquitos que se levantaba así, pip, y ahí buscaba yo en el primer internet que tuve en mi vida, que fue el de Usacell, que mandaban el internet ilimitado en los dispositivos que se compraban en Electra. Muchas referencias a Ricardo Salinas Pliego, que se quedó con mucho de mi dinero. Después hasta nos hicieron un robo en la tarjeta y tuvimos que demandar a Banco, perdón, sí, a Banco Azteca. Ganamos la demanda y resulta que después teníamos prohibido comprar, nuestro nombre ya estaba etiquetado ahí de varios que hicimos la demanda contra Banco Azteca en aquellos ayeres. Diccionario etimológico castellano en línea. Este es un diccionario de Chile. Lo uso desde el año 2010 o lo usaba porque hubo un periodo de mi vida en el que dejé de esto. Me perdí tremendamente del estudio de la palabra. Cada palabra tiene una curiosidad, pero aquí es donde escribimos estudiar. Vamos a ver qué nos dice el Diccionario Etimológico Castellano en línea de Chile. Por eso ven que dice de chile.net. La palabra estudiar tiene el significado de esforzarse para comprender o aprender. De latín studium, aplicación, cuidado. Es una palabra de entrada mínima. A ver, vamos a ver estudio. La palabra estudio viene del latín studium, aplicación, celo, cuidado. Según reglas de evolución fonética de palabras latinas, las palabras que empiezan con S, seguida de consonantes pons, spiritus, species, stares, precious, strictus, desarrollan una E inicial, esposa, espíritu, especie, star, etcétera. Esto es porque a los habitantes de Hispania les costaba trabajo pronunciar S ante T o P. Según las mismas reglas, la M final se pierde y la U breve tónica pasa a O, así studium se convirtió en estudio. Ahí es donde les digo que la filología va mostrando cómo puede ir evolucionando una palabra. Las siguientes palabras también nos llegan de studium, estudiar, estudiador, estudiante, etcétera. Ok. Y la recomendación, sin duda, será comprar el libro de Corominas. Este es el autor. Corominas, diccionario etimológico. Diccionario crítico etimológico castellano hispánico. A ver, ahí está. Diccionario, Corominas, diccionario. ¿A poco ya hay una versión en internet? Sería fenomenal. Diccionario Corominas, crítico etimológico castellano. Este personaje, Joan Corominas, es uno de los filólogos más reconocidos en la historia de la filología, porque de verdad el estudio exhaustivo que hizo, yéndose hasta las comunidades, escuchando cómo pronuncian, preguntando leyendas, preguntando mitos para ver desde dónde podía arrastrarse el origen de una palabra, es algo que en español hizo Joan Corominas y que en inglés hizo J.R.R. Tolkien. Entonces, una cosa fenomenal. Poder tener estos diccionarios, la verdad es que es carísimo. Yo, bueno, no sé, ahora habrá que preguntar cuánto cuesta, pero en el 2009, 10, cuando intenté comprarlo, no me alcanzaba el dinero. Pero es muy valioso porque si queremos comprender a dónde nos lleva una palabra, a veces vale la pena saber de dónde viene la palabra. Pero algo que es fundamental es entender que en las comunidades ni siquiera hace falta explicar el origen de la palabra. Mientras haga sentido a la comunidad a dónde vamos con las palabras. Así que esta es una invitación a que todos los líderes
en cada oportunidad que tengamos de hablar frente a las personas. A mí no me gusta que me digan líder. Yo prefiero ser un cuadro de trabajo. Cada vez que tengamos la oportunidad de hablar frente a las personas, motivemos el estudio con el simple hecho de expresar nuestro verbo. Y como vimos, el estudio lleva a una aplicación. Y el estudio que vamos a desarrollar en esta serie de videos que voy a mostrar a continuación. Ahora, ¿por qué hacer un estudio bíblico sobre la corrupción? Y este documento lo voy a estar compartiendo. Estudio bíblico sobre la corrupción. Número uno, porque hay que usar textos tan antiguos que logremos detectar desde dónde viene la lucha contra la corrupción. Y número dos, porque hay que usar textos que al paso del tiempo se reafirma la veracidad de cada palabra. Es muy sabido que un libro, normalmente después de 10 años, tiene que sufrir o más bien tiene que tener reediciones, porque la información que contiene al paso de 10 años quedó relegada. Entonces se tiene que actualizar su información. Todos los que estudiamos alguna carrera científica sabemos que la información de una revista tiene una vigencia de 6, 7 meses. La información de un libro de 10, 5, 10 años. Ya no se diga un ensayo, es mucho más efímero. Una tesis, todavía más. Bueno, más duradero que un ensayo, pero menos que una, más, es efímero también. Pero hay libros cuya filosofía o integridad de su conocimiento han permanecido a lo largo de cientos de años. Ejemplo, El Quijote, de Miguel de Cervantes Saavedra. Cada texto y argumento filosófico que tiene El Quijote sigue reflejando la verdad en muchas épocas, contextos y situaciones. Ejemplo, el Corán. Ejemplo, muchos otros libros. Y la Biblia es uno de los libros más antiguos y que cuyas versiones que van saliendo siguen respetando el original. Y la Biblia es un libro muy estudiado por muchos círculos, no solamente el católico, no solo el cristiano, no solo el religioso, para acabar pronto, de los testigos de Jehová, o mormones u otros, sino también por, ¿cómo se llaman? Movimientos esotéricos, como los Rosacruces, los gnósticos, los masones, los Scroll and Call y otros más. La luz del mundo, bueno, es religioso, ¿verdad? La luz del mundo, es religión de Nazón, personaje llamado Nazón, algo así. Estoy estudiando un poco de eso. Y también por intelectuales y hasta por científicos. Hay científicos que están buscando las evidencias científicas de lo que está en la Biblia. Entonces es un libro sumamente estudiado, no solo por su antigüedad, sino también por la integridad del conocimiento que reflejan sus palabras. Pero además, en la Biblia, muchos hemos encontrado sabiduría para saber qué hacer en diferentes situaciones. Y yo creo que los presidentes, presidentas municipales, diputadas, diputados, senadoras, senadores, regidores, síndicos, funcionarios públicos, la mayoría, a excepción de los que tienen el culto de la Santa Muerte, tienen en su religión un estudio bíblico. Dígase testigos de Jehová, mormones, de la luz del mundo, católicos, cristianos, evangélicos, gnósticos, masones, rosacruces, etcétera. Y repito, a excepción de los satánicos, los vampiros y los de la Santa Muerte, que ellos me parece que no leen la Biblia, no tienen la Biblia como un libro de estudio. De estudio. Bueno, por eso considero tan importante encontrar qué es lo que dice la Biblia sobre la corrupción.
Porque si al final es un cúmulo de conocimientos para muchas culturas, si generamos textos, si estudiamos primero, si estudiamos, tal vez de ahí nos surja la idea de generar textos que puedan impactar a todas y todos, porque la corrupción se tiene que erradicar. La corrupción, y ahí, perdón otra vez que te mencione mi querida Iriana de la Vega, aquella plática que tuvimos, hay personas que piensan, como decíamos esa vez, que se puede ir avanzando poco a poco contra la corrupción. No. Avanzar poco a poco significaría aceptar cierto nivel de impunidad. No se debe aceptar cierto nivel de impunidad. En cuanto se sepa de un acto corrupto, se debe denunciar, investigar, perseguir y sancionar. Cuando yo propuse en Morena, Toluca y otros estados que se hicieran las denuncias contra la corrupción, aprovechando que ya, aprovechando que ya se estaba en la administración pública, déjeme ir a ver porque creo que se metió un alacrán. Necesito cuidar los pies. Este, me dijeron que no, porque en pocas palabras era morderse la cola. Dijeron, ya somos gobierno, Fausto. No podemos hablar en contra de nosotros. Les dije, no es hablar en contra de ustedes. Pero además no me digan que Juan Rodolfo es de Morena. En el caso de Morena Toluca en el 2018. Armando, creo que fue contigo, mi estimado, la discusión en la que tú decías, vamos a darle chance a Juan Rodolfo, seguro ahorita pues ya va a hacer bien las cosas. Y le dije, no. Perro viejo no aprende, no, ¿cómo es? Mono viejo no aprende nuevas maromas. Yo dije, Juan Rodolfo viene a hacer lo mismo que hizo en el PAN, a favorecer a su núcleo de amigos. No, Fausto, hay que dar oportunidades, que tú eres muy estricto. ¿Resultado? ¿De verdad, Armando? ¿Estás dispuesto a seguirle lamiendo las botas a tanto cabrón corrupto? Perdón, Dios mío, ya he dicho que no iba a decir groserías. Sigamos en las comunidades, Armando, generando círculos de estudio, porque de los círculos de estudio surgen las ideas que pueden transformar. Pero las ideas nacidas por ti o por mí no bastan. Necesitamos que las ideas salgan de la misma gente. No se trata de llegar a sembrarles una idea nuestra. Se trata de que la misma gente proponga las ideas. Ojo, comités de Morena. Dejen de hacer esas chingaderas de nada más politiquería en territorio. Llevo, iba a decir siglos, digo años. Pero quiero decir siglos proponiendo que en las comunidades se hagan círculos de estudio, tal vez no bíblico, pero sí del estatuto. El estatuto de Morena es maravilloso, es exquisito. Es un estatuto de avanzada que ni el mismo partido de Morena respeta, por eso me da asco Morena, es una sensación desde mis entrañas de saber que no respetan su propio estatuto. No es posible que generen documentos y ningún párrafo lleve un artículo del estatuto. ¿Por qué poner artículos del estatuto en los documentos de Morena? Para que la militancia aprenda a generar referencias estatutarias. Víctor, otra vez te voy a mandar este video. Luzma, otra vez te voy a mandar este video también, mi querida maestra. Porque nada más me dejan en visto. Cuando menos Víctor, él sí me ha llamado. Gracias, Víctor. Uy, dos, tres veces. Seguimos en contacto. Porque las ideas deben salir del pueblo. ¿De dónde salió la idea de que se pagara directamente de la Tesorería de la Nación a una tarjeta? Salió de un señor de Lázaro Cárdenas en Michoacán, cuando Andrés Manuel fue por ahí del año 2011, 2012, y le dijo a este señor que ya no nos paguen a través de los líderes de Antorcha los apoyos, que sea directo. Javier May, que estaba en el equipo de Andrés Manuel, escuchó. Javier May fue el secretario nacional del Bienestar en el año 2018, pero durante años gestó en sus ideas, junto a un equipo operativo,
todo el sistema que hoy permite que se pague de manera directa todos los programas federales. Y no solo a las personas. Ahorita con el FAIS, el apoyo a las comunidades indígenas, que no es apoyo, es un programa ya de por vida, es un recurso, gracias a la reforma constitucional, que no están favoreciendo el estudio en las comunidades indígenas. Bueno, a excepción de personas como Aarón, en Atlacomulco sí está llevando ese estudio a todas las comunidades, lleva documentos, les deja tarea. No conozco a ningún otro que lo esté haciendo. Es una tristeza. Y digo, obvio, porque pues no les pagan, ¿verdad? Ahí saludos de Temascalcingo con Abel, que tuvimos una discusión apenas sobre eso, que dice que soy un soberbio. A lo mejor mi expresión sí suena soberbia, pero es que estoy harto de que nada más anden ahí haciendo tarugadas, dizque trabajando por el pueblo, pero ese trabajo por el pueblo consiste en obras infladas de corrupción. Andrés Manuel López Obrador preparó a los líderes en la década de los años 90 del PRI, cuando él estaba en el PRI, para que los líderes denunciaran la corrupción de los presidentes municipales. Y por eso lo corrieron del PRI. Hay que estudiar la vida y obra de Andrés Manuel López Obrador. No llegó al 2018 nada más por hacer politiquería. Hizo revolución de fondo en las comunidades, como eso. Líderes denunciando las corrupciones municipales en la década de los 90, mandaron matar a Colosio. Ahorita ya no van a mandar matar a nadie porque estamos en la 4T y es el mejor momento histórico para hacer esto, para hacer círculos de estudio en diferentes temas. No solo en las porquerías que está haciendo el Instituto Nacional de Formación Política, que llevan desde el año 2018 haciendo lo mismo. Yo estuve ahí fortaleciendo círculos de estudio y cuando empecé a meter mis estudios sobre la corrupción y cómo operar contra la corrupción, cómo hacer documentos cuando se faltara al estatuto de Morena, me dijeron que estaba politizando demasiado. Después me enteré que quien me había contratado, y gracias, Luzman, por la recomendación de trabajar ahí, fue en esos años, pero algo que Luzman no supo, es que quien me había contratado era un outsourcing. O sea, Morena estaba haciendo outsourcing. O sea, contrató Morena a una empresa que diera las capacitaciones y esa empresa era la que me pagaba a mí, no me pagaba directamente Morena. Hizo outsourcing, sino que es lo que quería quitar Andrés Manuel. Yo no entendí eso. Entonces me empezaron a decir que estaba yo politizando demasiado, que cambiara mis temarios, que cambiara mis secuencias didácticas para no politizar tanto. Y les dije, ahí nos vemos. Denme mi último pago y me voy. 3, 4 meses y no me querían dar mi último pago. Y le agradezco a Víctor que él intervino para que, y también Luzma para que me pagaran ese último pago. Y fue cuando dije, no sirve lo que quiere hacer aquí el Instituto Nacional de Formación Política para la revolución, no sirve. Para mantener ahí dormiditos y disque trabajando a los morenistas, sí sirve. Sí sirvió. Su 10 de 10, su 5 de 5, en lugar de decir voto consciente. Andrés Manuel dijo voto consciente, lo dijo en la mañanera. ¿Y qué escuchábamos de Mario Delgado? 10 de 10. Borreguitos votando 10 de 10. ¿Qué escuchamos en el Estado de México? 5 de 5, lo decía Marta Guerrero, ¿no? Higinio. Borreguitos votando 5 de 5. ¿Qué decíamos a nivel nacional con Andrés Manuel? Voto consciente. Piensa tu voto, reflexiona tu voto. Pero no les convenía porque entonces muchos presidentes municipales no hubieran quedado. Hay que favorecer el estudio en las comunidades para que de las mismas comunidades salgan las ideas y las mejores decisiones. Confiemos en que el pueblo todo puede tomar las mejores decisiones. Cirilo, Toluca, saludos. No se trata de nosotros imponer nuestras ideas. Cirilo lo está haciendo muy bien. A pesar de que al principio tuvimos nuestras discusiones, creo que Cirilo está queriendo generar este movimiento en que la sociedad reflexione y de la sociedad se generen las acciones, que al final fue lo que se luchó con Andrés Manuel. Y sí, le acepto que platiquemos pronto, Cirilo. Vamos a ver si en esto nos entendemos. Mario Cardoso también, un gusto ver lo que andan haciendo. Y además lo mismo que siempre me conocieron cuando en aquellos ayeres. Hay que buscar que del pueblo salgan las ideas.
para que la corrupción se arranque de tajo. No puede haber impunidad. Ejemplo de eso, Javier May. Javier May, para regresar y terminar el punto, él fue el secretario nacional del Bienestar que tomó la idea de ese señor de Lázaro Cárdenas y lo convirtió en todo un sistema nacional de pagos. Y Javier May, cada vez que yo hable de él, que no tiene ninguna profesión, no es técnico, no es maestro, no es doctor, no tiene maestría, no tiene doctorado, no tiene licenciatura, bueno, no sé si ya la tenga, cuando nos conocimos no la tenía. Y todos me decían, ya ves, la 4T quiere sin preparación en el gobierno, Fausto. Y yo decía, no es posible que critiquen eso. Vean la propuesta que tiene de cambio del Sistema Nacional de Pagos de Programas. No. Eso tiene que venir de alguien del ITAM, tiene que venir de alguien del Tecnológico de Monterrey. No, tiene que venir de alguien con amor al pueblo. Juntó un equipo de técnicos y desarrollaron todos los técnicos. Y él fue el líder, el cuadro, como correctamente se debe decir, no líder, sino él fue el cuadro que generó todo ese mecanismo. Hoy es gobernador en Tabasco. Y él fue el que destapó las chingaderas de Adán Augusto. Morena, díganlo claramente. Más Morena del Estado de México, que aquí les gusta tapar todas las chingaderas. Javier May dijo no. Si Adán Augusto hizo, si, perdón, si el secretario de Seguridad de Adán Augusto hizo estas fregaderas, tiene que salir. Se tienen que hacer las demandas. Caiga quien caiga, dijo la presidenta Claudia Sheinbaum. Por eso, qué bueno que la presidenta no es de Morena. La presidenta no es del Verde, no es del PT. La presidenta es de todas y todos los mexicanos. Es un logro de todas y todos los mexicanos, porque hubo priistas, incluso en San Felipe del Progreso, que votaron por Claudia. Ahí, para eso anduvimos en las comunidades del equipo de Claudia Sheinbaum, para encontrar de entre todos los partidos quienes estaban dispuestos a apoyar a Claudia, pero no apoyarla solo para llegar a la presidencia, sino apoyarla para continuar la cuarta transformación, sin importar el partido. Y hay un gran sector de la población que no tiene partido y que votó por Claudia, por continuar con la 4T, siendo que antes de llegar nosotros, Liliana Mendoza Argueta, un servidor, decían que la 4T era un chiste, era una simulación. Pero cuando les mostramos datos, les mostramos páginas, les explicamos esto como de Javier May, dijeron, wow, es que esto no lo sabíamos. Así es. La información no solo es poder. La información combinada con el estudio permite las mejores decisiones en el momento que se deben llevar a cabo. Es como el que aprende a tocar una guitarra. Primero se afina la cuerda y debes conocer hasta qué punto ya está afinada como la quieres. Y ya no hay solo una forma. Ya si quieres tocar rock urbano, rock metal, puedes hasta cambiar no sé cómo se llama eso. Yo soy más empírico en la guitarra que he estudiado. Pero cuando ya logras que todas las cuerdas estén afinadas en ese tono que tú quieres, ahora sí, rim, esa canción que toques, bien ejecutada, puede generar armonía y belleza en el universo. Vamos a estudiar. ¿Algún comentario que alguien quiera hacer para la grabación? Adelante, micrófono abierto. Muy bien, si no hay comentarios para la grabación, paso al tiempo fuera de grabación.